El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con su funcionamiento y con la sociedad en general. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En la sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es las calificaciones de riesgo y el mercado cambiario paralelo en Bolivia. Vamos a comenzar nuestra sesión con el momento económico-financiero, cuyo objetivo básicamente es dar a conocer cuáles son las principales noticias económicas, financieras, relacionadas ya sea con la economía boliviana, con la región o el mundo, ¿no? Para ello vamos a señalar de que un organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, ha reducido la perspectiva de crecimiento en la actividad económica para Bolivia en el 2023. Si recordamos anteriormente, el organismo internacional proyectaba una tasa de crecimiento del 3.2% para el 2023 y ha ajustado su crecimiento para Bolivia y lo ha disminuido en 1.4%, es decir, que la proyección de este organismo internacional señala que el crecimiento de la actividad económica en nuestro país va a estar alrededor del 1.8%, el cual está, desde luego, bastante alejado de lo que es las proyecciones del gobierno actual. El gobierno de Bolivia está proyectando que en el 2023 la economía boliviana crecerá en torno al 4.8% y por lo tanto podemos interpretar que las proyecciones económicas desde el gobierno son optimistas y desde luego esto también ha sido reflejado en lo que es el informe del organismo internacional en las perspectivas de la economía mundial abril 2023. Básicamente, una de las principales características o principales explicaciones dentro del informe señala que países como Bolivia en el año 2022 fueron beneficiados porque existían precios altos en las materias primas que luego comenzaron a bajar y más aún en el 2023 se espera que básicamente los precios bajen más, ¿no? Por otra parte, el informe del Fondo Monetario Internacional sostiene que muchos países latinoamericanos son exportadores de materia prima, lo cual, como habíamos señalado, esto jugó en su favor el año pasado, básicamente por el aumento de precios en alimentos y combustibles, que esto se relacionó con lo que fue la invasión de Rusia sobre Ucrania, ¿no? Por otra parte, el informe del organismo internacional también menciona de que existirán presiones inflacionarias en varios países de la región. Por ejemplo, en el caso de Argentina se menciona que la inflación para el 2023 será casi del 100%, 98% para ser exacto, y en el caso de Venezuela, donde se prevé que va a existir una inflación del 400%. Entonces, en conclusión, el organismo financiero internacional reduce la perspectiva de crecimiento para la economía boliviana. Les invitamos a que puedan acompañarnos en nuestro programa del día de hoy, hablando sobre las calificaciones de riesgo en Bolivia y la existencia de un mercado paralelo. Vamos a estar preguntando cuál es el contexto de la economía global, de la economía regional, cuál es el contexto de la economía boliviana, qué son las calificaciones de riesgo, si Bolivia tiene mediciones de riesgo país y cuáles son las causas, sobre todo
en la perspectiva negativa y la disminución en la calificación. Los invitamos a que nos acompañen y vamos con con nuestros primeros anuncios institucionales. Somos la primera facultad que cuenta con un servicio de limpieza exclusivo que se encarga día a día de embellecer nuestra facultad para recibir a los más de 14.000 estudiantes. Nosotros somos la empresa de servicios Tropical Garden. Realizamos los servicios en los diferentes módulos y ambientes. Realizamos servicios de jardinería, fumigación, control de plagas, limpieza. Las áreas internas incluyen todo lo que son pasillos, aulas y baños. Cabe recalcar que ponemos mucho énfasis en la limpieza de los baños, realizando 3 veces al día la limpieza. Sí, esta es la primera facultad que ha terciarizado el servicio y se pueden ver los resultados, ¿no? Porque en poco tiempo ya se puede apreciar en los jardines, la limpieza, en los interiores, exteriores. Todo el personal de Tropical Garden trabaja día a día para dejar una facultad limpia. Alrededor de 22 personas se encargan de limpiar cada rincón de nuestra facultad. Ayúdanos a mantenerla limpia. El objetivo principal de cualquier estudiante es culminar con éxito su formación profesional y se gradúe de manera directa, ya sea por desempeño, excelencia o buen rendimiento. Es por eso que hoy te daré 4 consejos para que puedas lograr esta meta. Consejo número 1. Establece metas claras y accesibles. Esto funciona para que puedas motivarte y alcanzar el éxito académico. Consejo número 2. Ten un horario de estudio. Establecer horarios fijos de acuerdo a la importancia y necesidad de tus tareas. Consejo número 3. Prioriza tareas importantes. Identifica tus tareas que requieran mayor tiempo de dedicación y esfuerzo. Consejo número 4. Concentrarse y evitar distracciones. Eliminar cualquier distracción para mantener la concentración. Toma en cuenta estos consejos y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de esta y mucha más información. Hola, soy Matías Moreno, estudié Ingeniería Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Antes que nada, el concurso de juego de bolsa fue un concurso grupal que fue con 3 compañeros de la carrera. Nosotros llegamos a participar en este torneo porque vimos la publicación de la Bolsa de Valores. Nosotros siempre nos había interesado temas de la bolsa. La materia que comprime todo lo que uno necesita saber es modelación financiera, porque dentro de esta modelación uno tiene que tener conocimiento de los índices financieros, de ingeniería económica y ingeniería financiera y todo lo necesario para evaluar una empresa. Y una vez sabes eso, ya podés proyectar los resultados a futuro. Mi mensaje para los estudiantes: tomen una idea y la tomen totalmente en serio, que con dedicación y esfuerzo pueden conseguir cualquier cosa. Es por ello que les aconsejo que no se rindan y tomen las cosas en serio. Muy bien, como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre las calificaciones de riesgo y algo ya que, alrededor de 40 días está sucediendo en Bolivia y hoy se habla inclusive de lo que es un mercado cambiario paralelo. Vamos a ver si eso es cierto o no.
Para ello tenemos como invitado especial a Jaime Dunn de Ávila, quien un poco para explicar la semblanza de Jaime, tiene una maestría en administración de empresas, graduado con honores por el programa de maestría para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y Harvard Institute. De igual manera es graduado en Relaciones Internacionales de Colgate University. Y dentro de la experiencia de Jaime, bueno, él se destaca porque ha sido operador bursátil dentro de lo que es la Bolsa de Nueva York, ha sido también coautor de la Ley de Mercado de Valores en Bolivia y tiene una amplia experiencia en el sector financiero, pero también como analista en temas financieros, en temas económicos, en diversos medios y también revistas nacionales e internacionales. Estimado Jaime, un gusto en tenerte acá con nosotros y desde luego en que nos puedas compartir tu perspectiva. Alejandro, el gusto es mío, realmente un gusto, un placer estar aquí y a través de tu persona llegar a todo el público ansioso de saber qué está pasando en el país. Exactamente. Y a manera de introducción, un poco para que los televidentes y las personas que nos escuchan en las redes sociales eh, podamos entender, las agencias internacionales hace un tiempo, agencias internacionales calificadoras de riesgo, han venido ajustando básicamente lo que son sus valoraciones para Bolivia, por ejemplo, en términos de riesgo soberano. Y desde luego esto puede traer ciertas consecuencias para la economía boliviana. Básicamente en esta sesión vamos a estar abordando cuáles son sus implicaciones y como habíamos mencionado al inicio, si existe la presencia de un mercado cambiario paralelo. Para comenzar nuestra entrevista queremos preguntarle, Jaime, siempre es importante partir de cuál es el contexto de la economía, no solamente la economía boliviana, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual de la economía global, de la economía regional en Latinoamérica y desde luego en Bolivia? Bueno, sí es una importante introducción, Alejandro, porque el contexto internacional tiene perspectivas muy inciertas, muy complejas, y eso también se ha visto reflejado en los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Estamos rodeados por un tema de turbulencias en el sector financiero, especialmente en Estados Unidos, Europa. La inflación sigue tremendamente alta, a pesar de que esta política más constructiva de reducir la liquidez a nivel mundial y encarecer el dinero, subiendo la tasa de interés, que es un instrumento de política monetaria para bajar la inflación, está empezando a dar resultados en algunos lados, pero obviamente el bajar la inflación viene con consecuencias, ¿no? El subir las tasas de interés para bajar la inflación y las consecuencias son básicamente tener una economía mundial que crezca más lento y agentes económicos, especialmente el sector financiero, cuando encuentra el cambio en el precio de dinero, que de ser tan barato se ha vuelto tan caro y la liquidez que era excesiva ahora se está volviendo cada vez más reducida, está teniendo consecuencias muy severas. Hay un tema también adicional a nivel mundial de deuda, eso también va para Bolivia, de deuda muy grande. El mundo ha sobrepasado el 200% del Producto Interno Bruto Mundial en deuda. Y por supuesto, el problema de toda deuda es que hay que pagarla algún rato, ¿no es cierto? Entonces, como los países van a tener que devolver todo ese dinero, eso ha llevado que y a eso sumándole todos los trastornos en las cadenas de suministros y tensiones geopolíticas, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, obviamente está causando una situación donde el comercio mundial es más lento. Y hay un tema muy, muy complejo, que hay una fragmentación geoeconómica en el mundo, es decir, esa globalización donde yo podía comprar cosas directamente desde Taiwán, la China, etcétera, etcétera. Algunos países están tratando de retomar ese comercio, pero en otros simplemente ya se les ha roto y están negociando más en bloques. Vemos el tema de los BRICS, geopolíticamente y geoeconómicamente se ha dividido el mundo y evidentemente eso ha llevado a que
para estos próximos años se reduzca el crecimiento, ¿no es cierto?, del mismo Producto Mundial del 3.4 más o menos hasta al 2.8 y América Latina y el Caribe también de un 4% a alrededor del 1.6 y obviamente Bolivia también, ¿no? O sea, según los cálculos que se han hecho, en este caso el Fondo Monetario ha bajado el crecimiento de Bolivia de un 3% más o menos del 2022, 3.2, lo ha ubicado ahora al 1.8% para el 2023 y manteniéndolo a esos niveles bajos, debajo del 2% en adelante, ¿no? Excelente, bueno, no excelente en el sentido del De contexto, buenas sino noticias. excelente en la Sí, no, no es respuesta. excelente buenas noticias. Sí, sí, exactamente. Eh, Bien, entonces, dado este contexto de complejo, inflación alta, tasas de interés, bueno, básicamente hay una desaceleración, como bien lo mencionaba, a nivel mundial, Latinoamérica, Bolivia, ¿no? Ya entrando al tema de lo que es nuestra conversación central, y antes de preguntar, bueno, cuáles son los motivos de la calificación de riesgo que se han tenido recientemente para Bolivia, ¿qué es para que la gente nos pueda entender qué son las calificaciones de riesgo y cuál es su importancia? Es una excelente pregunta y la verdad es que se habla mucho, o sea, vemos el tema en prensa cada vez que le bajan la calificación a Bolivia, que se ha vuelto relativamente periódico ese tema y no se entiende mucho. A ver, la calificación de riesgo, digamos, técnicamente, primero hay que estar claro que es emitido por una entidad altamente especializada y autorizada, no solamente en muchos países, en este caso Bolivia, hay muchas calificadoras de riesgo autorizadas, bueno, no son muchas, pero hay unas 4 o 5, y a nivel mundial también están autorizadas y registradas oficialmente, es decir, son reguladas también, ya sea en Bolivia y si no es en Bolivia, en alguna parte del mundo, para emitir una opinión. Y esa calificación de riesgo es una opinión en realidad, es una opinión en mayúscula, digo yo, porque está emitida por una entidad además de estar regulada en alguna parte del mundo, tiene un grupo de especialistas muy grande y esa opinión hace que sea una opinión altamente estudiada, analizada, que nos va a indicar una probabilidad de impago, principalmente una probabilidad de que no podamos cumplir lo que prometemos, básicamente obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que es una calificación de riesgo, ¿no? Y por supuesto, esto viene como una libreta, viene calificado desde las cifras más altas, que se llaman las AAA, hasta las más bajas que se puede llegar, ¿cierto? Bajando de las triples a las A's, a las B's, triple B's, triple C's y más abajo aún. Entonces es fundamental entender, es como una calificación del colegio, digo yo, ¿no? Es como cuando nos dan la libreta del colegio y nos dicen, esta es tu nota. Y como la metodología es la misma para todos los países, podemos compararnos entre países, ¿no es cierto? ¿Quién es menos riesgoso y quién es más riesgoso? Muy bien, si vemos esa analogía de la calificación del colegio, si, bueno, en el colegio, bueno, es sobre 100, igual que en la universidad. Si la calificación del colegio es sobre 100, ¿cuál sería la calificación de Bolivia sobre 100? Mantener esa Bueno, analogía. bueno, tú y yo hace tiempo que no estamos en el colegio, pero creo que tú has estado en la universidad más cerca que yo en tiempo. En la universidad, ¿con qué calificación pasas de año? ¿O 51. pasas de cuánto? 51. 51. Bien, entonces, viéndolo así, resulta que la calificación de riesgo también divide en dos las calificaciones, de las buenas y las malas, si quieres verlo así. Y hay un rango de triple B, poquito debajito de triple B menos, y te dice que de ese rango para arriba, de triple B menos, sería el 50, triple El B menos sería el 51. 51, digamos, ¿no? Y es lo que se llamaría grado de inversión. Todavía altamente especulativo, el triple B menos,
pero ya considerado grado de inversión. Debajo de eso ya sería el aplazo, ¿no? Ya no es grado de inversión y ya se conoce en el mercado americano como junk bond, es decir, un bono basura, ¿no? Porque su grado de especulación con el cual se transa es tremendamente alto, porque son países donde o es difícil conseguir información o la información que se ha conseguido demuestra mucha incertidumbre, inestabilidad y posibilidad de deterioro muy rápido. Entonces estaríamos en zona de reprobación. Habría que Y ver. bueno, definitivamente, yo siempre digo y le advierto a la gente, es bien facilito. Bolivia está calificado, bueno, ha cambiado un poquito más hacia abajo su calificación, pero ha estado hasta hace unas semanas en la categoría de las Bs, de la B sola. Y yo siempre digo, B no es ni bueno, ni bonito, ni barato, eso es B de basura, ¿no? Lo que pasa es que por primera vez en muchos años, de las tres calificadoras de riesgos que nos califican, Moody's, S&P y Fitch, Moody's nos ha bajado de la categoría B más abajo que las otras dos calificadoras. Nos ha puesto en lo que equivale en una triple C, básicamente, ¿no? Ahora tenemos doble B tenemos B por Fitch, B por S&P y categoría triple C por Moody's, aclarando que con Fitch es B negativa con tendencia negativa, es decir, que podríamos bajar un notch más, se llama, en cualquier momento. Muy bien. Usualmente, ya sea cuando vemos en la prensa o inclusive hasta en la parte académica en temas de finanzas, usualmente escuchamos de que el riesgo soberano es igual que el riesgo país. ¿Es igual o realmente existe una diferencia? Tal vez un poco técnico, digamos, esta definición, pero Sí, a menudo se puede confundir, ¿no? sí, definitivamente, no, y es una buena pregunta y es muy común el confundir, es más, yo he visto en libros que se tiende a confundir eso, pero a ver, el, lo que hay que contemplar es que el riesgo país es el todo, o sea, es la medida de riesgo total y absoluta de todos los riesgos, como dice su nombre, del país. Pero los riesgos, especialmente orientados a la oportunidad de pago, es decir, que el pago se haga cuando se ha dicho o de manera oportuna, el cumplimiento de obligaciones, se divide también en dos grupos muy grandes, lo que es deuda pública y lo que es deuda privada. Entiéndase que deuda pública es deuda donde es el gobierno o el Estado como país que debe dinero y debe de pagar. Una alcaldía emite bonos, por ejemplo, o una región, o una provincia en algún país, o el mismo Banco Central, o el mismo Tesoro, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de deuda, cuando es principalmente una deuda como un bono que emitiría el Tesoro, pero lo emite fuera de Bolivia, ya se llamaría un bono soberano, porque viene con la garantía del gobierno, el Estado nacional. Entonces, ¿sabes cómo se llama? Soberano. Entonces, el bono soberano o la deuda soberana o la calificación de riesgo soberano es a una parte de lo que se llama riesgo país. Y en esa diferenciación de riesgo país y riesgo soberano, donde el riesgo país tiene un sentido más integral, ¿no es cierto? ¿Hay mediciones para Bolivia sobre el riesgo país? Sí, O- definitivamente lo hay. La diferencia es que no necesariamente lo que pasa es que el soberano, de alguna manera, tiende, y ahí viene la confusión, a aproximarse muchísimo al riesgo país en calificación, pero en conceptualmente no es lo mismo. Pero evidentemente es muy posible encontrar que tu deuda soberana, tu riesgo soberano, tenga una calificación superior en algún momento a tu mismo riesgo país, porque el riesgo país involucra, como te digo, muchos otros factores, porque tú puedes tener dentro del tema del riesgo país y puedes tener calificaciones más bajas, por ejemplo, la calificación de una empresa boliviana, no lo hay, por supuesto, pero ¿qué tal si una empresa boliviana emite bonos en el extranjero?
claro. Entonces ahí se va a ver el tema riesgo. En las calificaciones y que hay una de ellas que, bueno, ya ha puesto una calificación más baja que las otras dos calificadoras. Pero, ¿cuáles serían las causas que estarían detrás de estas disminuciones de calificación, o como dicen en inglés, de este downgrading? De ¿Cuáles acuerdo. serían las causas? Sí, no, y obviamente clarificando que hay causas que hacen subir, ¿no es cierto? Causas y efectos de subida y causas y efecto de bajada, ¿no? Y digo eso porque es cierto que Bolivia en sus ocasiones de riesgo, ¿no? Entonces, y las tres calificadoras subieron y a partir del 2013-14 las empezaron a bajar por las cosas que ya conocemos, que básicamente las exportaciones de gas empezaron a bajar y la renta petrolera también. Pero cuando tú ves los análisis que son muy profundos, que ven temas políticos, ven implicaciones en el ámbito social, ven obviamente balanza de pagos cuando ya entran a más detalles, dentro de eso ven exportaciones, inversión extranjera, ven absolutamente todos los riesgos que tendría el país también como si fuese una empresa, porque el país, al igual que una empresa, de alguna manera por naciones, es el tema de fondo sobre el cual gravita las opiniones. Entonces, cuando tú ves las tres calificadoras, repito, Moody's, S&P y Fitch en nuestro caso, y ves qué dicen en sus últimos informes de las últimas 3, 4 semanas, lo que tú vas a encontrar es que toda la opinión de un informe, repito, muy bien analizado y muy bien estudiado y con varios modelos económicos, etcétera, etcétera, llegan a conclusiones que son complejas, ¿no? Conclusiones como que, y por la parte política, la que más me ha llamado la atención, que tiene mucho énfasis, donde ya hablan que te quiere, y eso es totalmente evidente, ¿no es cierto? Quiere hacer aprobar una ley del oro, no puede conseguir consenso para eso. Es más, casi ni una ley ya puede aprobar últimamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se espera que en los momentos críticos, cuando las condiciones internacionales y las condiciones de la economía local se ponen complejas, hay que tomar decisiones firmes, muy difíciles en algún momento, y son decisiones que necesita de un gobierno fuerte, con suficiente apoyo para poder tomar esas decisiones. Entonces, primera cosa que se observa transversalmente en los informes es que hay gobernanza débil, no hay posibilidad del gobierno de tomar decisiones que sean muy contundentes porque no tiene la fuerza para hacerlo. Otro tema es obviamente lo que te hablan, por supuesto, que las reservas internacionales han caído a niveles demasiado bajos, preocupa que la parte de divisas está debajo de los 400 millones de dólares. Hoy en día en realidad ni siquiera sabemos por dónde está. Y fíjate, una de las calificadoras, si no me equivoco, es Fitch, menciona también como un elemento de riesgo adicional de Bolivia el hecho de que se ha parado, se ha suspendido la información, aparte especialmente de lo que es la balanza de pagos, ¿no es cierto? Y el Banco Central con las reservas desde el 8 de febrero, ¿no? Fíjate cómo una calificadora dice, la falta de información lo que está haciendo es incrementar el riesgo. Y por supuesto analizan la posibilidad que los bonos soberanos que tenemos en el mercado, no nos olvidemos que hay tres bonos venciendo en diferentes años, uno ahora en agosto de 2028, hay un pago importante. Entonces, también refleja de que la posibilidad que se haga esos pagos se ve muy disminuida porque el mismo gobierno está tomando medidas para tratar de incrementar las reservas internacionales netas y no parece haber un efecto convincente, por lo menos, a la gente de que eso esté funcionando. Y frente a los resultados, bueno, el común denominador de estos informes de las calificadores de riesgo, también se ha visto de que ha existido una disminución del precio de los bonos soberanos. Por ejemplo, si mencionamos los bonos Bolivia 2028, y por lo tanto ha existido un incremento en el rendimiento exigido, ¿no? de ese bono. ¿Cuál sería ese? ¿Qué es lo que está reflejando
esa caída en el precio de los bonos colocados en mercados internacionales y si eso es una señal o tiene algunas repercusiones para la economía boliviana o en qué puede perjudicar. Bueno, esa es una pregunta muy importante por varios temas, diría yo, pero fundamentalmente el siguiente, y a veces no se lo interpreta así. El hecho de que Bolivia haya entrado al mercado de deuda soberana, evidentemente es bueno para el país porque nos ayuda a conseguir recursos, especialmente en divisas, ¿no? Que es lo que necesitamos, divisas extranjeras, dinero en moneda extranjera para fortalecer nuestras divisas. Eso es fundamental. Y obviamente es un componente de la deuda externa. Pero también eso viene acompañado de algo eh, igual de importante, que es el hecho de que ya estamos a la vista de la comunidad internacional, de los mercados internacionales. Es más, los mercados internacionales tienen índices donde suman la variación de precio de los bonos, en este caso, de los países cuya deuda tiene un grado de significancia importante a nivel mundial por los movimientos que tiene y las características que tenga, no necesariamente por el monto. Y resulta que Bolivia es parte, o sea, los bonos soberanos forman parte del cálculo de algunos índices que hay en el mundo, ¿no? Entonces nos han puesto realmente, como se dice, una vitrina donde pueden ver qué pasa en Bolivia y obviamente el momento que hay buenas noticias, el precio va a subir de nuestros bonos y el momento de que hay malas noticias va a bajar. Evidentemente hay mucha tensión en uno de los tres bonos, que es el bono que vence ahora, que tiene un vencimiento el 2028. Hay uno, sin embargo, que vence ahora el 2023 y hay otro que vence el 2030. ¿Y por qué digo eso? El del 28 parece haberse vuelto el más famoso, porque, digamos, porcentualmente, respecto a lo que se llama el precio nominal y su precio actual, ha perdido más del 50% de su valor. La última cotización que he visto, que ha sido hace unos días atrás, estaba alrededor de 48 centavos el dólar, ¿no? Entonces, es decir, si alguien compró el día 1, como ha sucedido muchos, incluyendo nuestras AFPs, el que ha comprado ese día 1 a 100, es más, algunos han pagado un poquito más, hasta 101 centavos el dólar, pues han perdido más de la mitad de su inversión cuando vemos desde el punto de vista del capital hasta la fecha, ¿no? Y ahora los bonos tienen otra característica también, a diferencia de otros títulos valores, de que por ser renta fija, cuando el precio del bono sube, la tasa de rendimiento, que se llama, baja. Y al revés, cuando el precio del bono baja, el precio nominal, sube la tasa de rendimiento, ¿cierto? Entonces, cuando ya vemos así los tres bonos, hay una figura compleja. Por ejemplo, el bono del 2030, su precio ha caído más o menos a 60 centavos de dólar y ha dado un rendimiento superior al 17%. Ese 2028 que tú mencionas, al acercarse a 50 centavos el dólar, como decía, ha hecho que su rendimiento llegue al 21-22%. Y yo siempre digo, la gente se olvida del de agosto del 2023, que aunque su precio ha caído de 100 más o menos a 80 centavos de dólar, por el efecto financiero de estar tan cerca a su vencimiento, su tasa de rentabilidad ha llegado al 61%. Imagínense un inversionista que se compra en este momento el bono que vence en agosto de 2023, pagaría 80 centavos el dólar y su rendimiento anual, su ganancia anual, si Bolivia paga, sería casi del 60%. Y uno dirá, ¿y por qué esas tasas tan altas? Pues porque la gente está vendiendo esos bonos, los inversionistas están vendiendo esos bonos, hace caer el precio, como decía, y eso sube la rentabilidad. Pero la verdad también es que esta rentabilidad ya está llegando a niveles tan altos que se están volviendo tremendamente atractivos para otros inversionistas que están especulando con los bonos bolivianos. En el año 2021, el 2022, inclusive para este año,
dentro del presupuesto general del Estado se ha incluido la colocación en mercados internacionales Correcto. equivalentes a 2.000 millones de dólares, ¿no? Que es un objetivo del gobierno. En este Eso es contexto correcto. y en esta situación que estamos hablando, ¿eso es factible? ¿El gobierno lo puede hacer? ¿Lo haría? ¿Cuál es Mira, su lectura? técnicamente te digo, factible es, por supuesto que es. El tema es que estés dispuesto a aceptar el precio que te van a dar, ¿no es cierto? Si Bolivia está dispuesto a emitir bonos a 10 años, dado el riesgo país, el riesgo soberano, el riesgo que se ha establecido ya casi en 1.500 puntos básicos, se llama, que es técnicamente cuánto de interés adicional habría que sumar a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 1.500 puntos básicos es más o menos es 15%, y los bonos de Estados Unidos a 10 años a una tasa de más o menos 3, 18. redondeando, significa que tu tasa puede estar alrededor de 18. Haces una buena negociación, capaz la bajes un poquito a 16 o a 15. Ahora, ¿estará dispuesto Bolivia a pagar esa tasa? Yo creo que no, y políticamente sería una derrota muy grande. Es más, sería más fácil si Bolivia tuviera una tarjeta de crédito, les haría más fácil y más barato, ¿no es cierto? Usar una tarjeta de crédito, porque ya estás hablando de tasas de 2 dígitos. Mira, hay un país como Egipto, que tiene una calificación similar a de Bolivia, con sus propios problemas, pero en balanza de pagos y otros aspectos políticos también muy similar a Bolivia, y ha tratado de salir al mercado internacional hace 2 semanas más o menos. Primero, menos del 0.5% de lo que ha querido colocar, y él se ha encontrado con tasas de 14, 15%, y esa colocación básicamente se paró. Entonces, eso es un mensaje al resto de los países calificados Bs o triple Cs como Bolivia, de que el mercado internacional está exigiendo mucha tasa por el riesgo local y el riesgo también internacional que habíamos hablado hace un momento. Realmente, Jaime, el tiempo nos ha quedado demasiado corto y tenemos muchísimas preguntas más. Queremos preguntarle desde su perspectiva, ah, y dada la situación de las reservas internacionales que ya se ha explicado en los informes de las calificadoras de riesgo, frente a esta situación de escasez de dólares que existe en Bolivia, ¿estamos frente a un mercado cambiario paralelo? Y la otra pregunta es, ¿qué debería hacer el Banco Central de Bolivia o qué debería hacer el gobierno? De acuerdo. Empecemos por si hay un mercado paralelo. A ver, primero explicar a toda tu audiencia que siempre hay mercados paralelos. O sea, en Bolivia había un mercado paralelo aun cuando no teníamos este problema. ¿Qué pasa? Que dentro de la franja de 6.86, 6.97, o hablemos entre 6.85, 6.97, porque siempre hay posibilidades de salirse un punto, arriba o abajo. Dentro de esta franja oficial del denominado tipo de cambio fijo, porque por más fijo que sea, había una banda, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas bandas había diferentes precios a diferentes compradores o diferentes tanto ofertantes como demandadores de dólares. Entonces, un gran exportador, ¿no es cierto?, por la cantidad y los volúmenes que tiene, tenía pues una tasa diferente a un pequeño importador o tú y yo que vamos al banco a comprar o vender dólares, ¿no? Entonces ya había, si quieres, una banda preferencial, ¿no?, hacia ciertos sectores de la economía y ciertas instituciones, porque es algo muy natural. El mercado discrimina, ¿no es cierto?, positivamente o negativamente, si lo quieres ver así, favoreciendo a unos sobre otros por un tema de volumen. De papas versus ir a comprar o vender una arroba de papas, el precio va a ser diferente. Eso es lo que pasa. Entonces ya había, quedemos claros, una banda que sería un mercado paralelo preferencial.
¿ok? Pero totalmente controlado, con mucha información y dentro de y cercano o dentro de la banda oficial. El tema es que ahora se genera un mercado también, se ha salido de esa banda oficial. ¿Por qué? Porque obviamente los exportadores y los importadores no están utilizando el 686, 696. Sabemos que nuestros propios bancos ya no consiguen los dólares dentro de esa banda. Entonces, definitivamente, queramos o no, nos guste o no, se ha generado un mercado paralelo. Y es más, puede ser que tengamos tres mercados paralelos. El 695, que el mismo gobierno ha impuesto como sugerencia para comprar dólares a los exportadores. Tenemos a la gente de a pie con un tipo de cambio y tenemos a los exportadores con otro tipo de cambio. Parecería, Alejandro, que podríamos decir que hay hasta tres tipos de cambios. Por lo menos hay dos mercados de tipo de cambio. En esta lógica, desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿cómo se debería proceder frente a la presencia de un mercado paralelo en el contexto actual? Por ejemplo, hemos leído en las noticias que ya a un librecambista le han dado 2 años de cárcel o 3 años de cárcel, no me acuerdo bien, por realizar transacciones de compra-venta 7.5, 8 bolivianos por dólar. ¿Cómo desde la perspectiva de la libertad económica y desde la perspectiva de las políticas públicas, cómo se debería proceder frente a esta situación? Bueno, mira, lo que pasa es que empezamos por lo siguiente, porque hay mucho que hablar en lo que tú acabas de preguntar. Pero primero, qué complejo y qué mal, digo yo, que se esté procediendo de esa manera. Porque Bolivia es un país donde, para empezar, tenemos entendido y sigamos pensando en la buena fe, entre comillas, del gobierno, ¿no es cierto?, de que hay libertad cambiaria. Hay libertad de comprar y comercializar la divisa sin ningún tipo de obstrucción y sin ningún tipo de control más allá de lo que las normas en ese sentido deban de hacer, ¿no es cierto? Las normas en el aspecto financiero me refiero. Entonces, creamos todavía que hay libertad cambiaria. Pero sin embargo, esa actitud de arrestar a quienes están con precios diferentes, por más que estén muy por encima o muy por abajo, pues estás restringiendo esa libertad cambiaria. Le estás poniendo una barrera al mercado. No nos olvidemos que el mercado genera precios y los precios dan información si algo está faltando o algo está sobrando. Y es el precio que nos está diciendo en este momento de la divisa de que está faltando los dólares, ¿no es cierto? Entonces no podemos interrumpir eso, porque al final de cuentas, si yo tengo una emergencia en este momento, Alejandro, una emergencia muy grande, tengo horas para hacer un pago y no tengo la divisa y yo estoy dispuesto a pagar mucho más de lo que se está pagando en el mercado en este momento, nadie debería restringir mi libertad de yo pagar y comprar a ese precio. Primer tema, tengamos cuidado que no vaya a ser que la libertad cambiaria empiece a desaparecer y se empieza a dominar sobre la libertad cambiaria, empieza a dominar una falta de libertades civiles también, porque eso sería muy complejo. Y eso lo único que hace es alimentar a que el precio suba, porque quien tiene dólares ahora va a decir, como hay un riesgo de que me pase algo, le voy a poner una prima de riesgo adicional al tipo de cambio y lo único que hace eso es encarecer el tipo de cambio. Respecto a las medidas, corto plazo, largo plazo, mira, la verdad yo te diría, el modelo económico, social, comunitario, productivo ya hace aguas. Esto es producto de que ese modelo, como yo mismo había dicho hace mucho tiempo atrás, en un diagnóstico de que este era un modelo ya con fecha de expiración, evidentemente ya expirado. Su problema es que busca el crecimiento del país a través del gasto público y del consumo masivo. Y eso es lo que está causando el problema. Este gasto público tan grande nos ha generado un déficit fiscal, nos ha bajado las reservas al mínimo y, por supuesto, también como se preocupa más que de gastar, no se preocupa más
de tener ingresos y nuestros ingresos fiscales han caído. En este momento hay 2 o 3 temas fundamentales que se tienen que hacer. Primero, frenar rápidamente la inversión pública, especialmente la que no es necesaria en este momento, porque demanda muchas divisas. Las subvenciones y la importación de combustibles necesita intervención rápida del gobierno para evitar el drenaje de divisas que hay por ese lado. Y por el otro lado, la agroindustria es lo único que tenemos a la mano que en 3, 6 meses puede estar exportando más si le liberamos todas las limitaciones al exportar y todas las barreras que hay a ese sector, que es lo único que tenemos en este momento con la esperanza de traer más divisas. Y si lo podemos llevar eso también a incentivar más las exportaciones en el ámbito de la minería, podríamos tener en los próximos 30 días un resultado mucho más interesante. Sin duda alguna, sí, sin duda alguna, muchas veces las medidas que son políticamente correctas a veces son antipopulares, ¿es cierto? ¿Cómo se podría enfrentar, por ejemplo, una eliminación o una disminución de la subvención del combustible? Eso sería, me imagino que el gobierno eso lo debe ver con una preocupación mayor, ¿no? O sea, son temas que son complejos. Desde su Sí, perspectiva, y ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, bueno, ya nos ha mencionado algunas políticas que se deberían realizar. Básicamente, si Jaime Dunn fuera ministro de Economía o asesor económico del gobierno, ¿qué políticas realizaría o qué políticas no realizaría en el contexto actual? Ya nos ha mencionado el corto plazo, el largo plazo. Si tuviéramos que hacer una priorización de medidas. bien. Bueno, primero comentarte que difícilmente sería asesor y difícilmente sería ministro de este gobierno, porque cuando me entrevisten para el cargo, yo les diría que la primera medida que habría que tomar es desechar el modelo económico-social como es lo mejor que hay y que funciona, que va en contra de la visión que yo tengo. Pero en ese caso hipotético que algo se podría hacer, como te decía, revisar inversión pública, subvenciones, levantar las limitaciones a las exportaciones, proveer inmediatamente un par de eventos en soya, en biotecnología, al maíz, al trigo, para que rápidamente eso pueda estar entrando al país. Por el otro lado, me refiero en divisas, por el otro lado el tema de subvenciones, reenfocarlas a quien realmente necesita. Está comprobado, no solo mediante estudios, no solo en Bolivia, sino en muchos países donde hay subvenciones, que en realidad el 60% de la subvención se va directamente a la clase media alta, que son los que menos necesitan la subvención. Entonces, la subvención debe ir focalizada a quienes realmente lo necesiten. He conocido de primera mano de un estudio que cree que la gente que más lo necesita es en monto, significa menos de $200 millones al año. Es decir, la 10ª parte básicamente de lo que se está gastando hoy en día. Por el otro lado, también una medida inmediata, ¿no? Yendo ya por temas de Banco Central, política monetaria y política fiscal, la eliminación inmediata del ITF y todas las barreras que significan el mover dólares en el sistema financiero, porque buscando la bolivianización, básicamente se han puesto impedimentos desde el punto de vista también tributario y operativo para penalizar el movimiento de los dólares e inmediatamente coordinar con el Banco Central para que el Banco Central haga emisiones en dólares, tanto en bonos como en letras, directamente a la población para capturar algunos de los dólares que están fuera del circuito del sistema formal de intermediación financiera, por supuesto teniendo los candados y los cuidados de no estar metiendo dinero que no debería entrar, dinero sucio me refiero. Estimado Jaime, realmente ha sido un honor poder conversar con usted y le agradecemos por habernos brindado su perspectiva. Desde luego, lo invitamos por favor para que podamos tener una conversación en un futuro cercano, hablando sobre la economía, hablando
sobre las finanzas y sobre el contexto internacional. De acuerdo, Alejandro, mi compromiso para atender la llamada cuando tú quieras. Un gusto conversar contigo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Estas fueron las principales conclusiones que tuvimos en nuestra entrevista conversando con Jaime Dunn sobre las calificaciones de riesgo y la presencia de un mercado paralelo cambiario en Bolivia. En tal sentido, vamos con nuestros siguientes anuncios. Iniciamos un nuevo año y para esta gestión tenemos programada una serie de actividades de las cuales queremos que ustedes sean parte. Es por ello que te invitamos a seguir nuestras redes oficiales. Encuéntranos en Facebook como Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-UAGRM. Dale me gusta y suscríbete para mantenerte informado. Entérate de todas las ofertas laborales en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-UAGRM. Interactúa con nosotros en Instagram en la dirección FCEE-UAGRM. Lo último y en tendencia, descúbrelo en nuestro TikTok. Videos, tutoriales y mucho más en nuestro canal de YouTube FCEE-UAGRM. Y suscríbete para ver todos los videos que publicamos. Deseamos que en este 2023 sigamos haciendo una gestión con valor. El objetivo principal de cualquier estudiante es culminar con éxito su formación profesional y se gradúe de manera directa, ya sea por desempeño, excelencia o buen rendimiento. Es por eso que hoy te daré 4 consejos para que puedas lograr esta meta. Consejo número 1. Establece metas claras y accesibles. Esto funciona para que puedas motivarte y alcanzar el éxito académico. Consejo número 2. Ten un horario de estudio. Establecer horarios fijos de acuerdo a la importancia y necesidad de tus tareas. Consejo número 3. Prioriza tareas importantes. Identifica tus tareas que requieran mayor tiempo de dedicación y esfuerzo. Consejo número 4. Concentrarse y evitar distracciones. Eliminar cualquier distracción para mantener la concentración. Toma en cuenta estos consejos y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de esta y mucha más información. Hola, soy Matías Moreno, estudié Ingeniería Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Antes que nada, el concurso de juego de bolsa fue un concurso grupal que fue con 3 compañeros de la carrera. Nosotros llegamos a participar en este torneo porque vimos la publicación de la Bolsa de Valores. Nosotros siempre nos había interesado temas de la bolsa. La materia que comprime todo lo que uno necesita saber es modelación financiera, porque dentro de esta modelación uno tiene que tener conocimiento de los índices financieros, de ingeniería económica y ingeniería financiera y todo lo necesario para evaluar una empresa. Y una vez sabes eso, ya podés proyectar los resultados a futuro. Mi mensaje para los estudiantes: tomen una idea y la tomen totalmente en serio, que con dedicación y esfuerzo pueden conseguir cualquier cosa. Es por ello que les aconsejo que no se rindan y tomen las cosas en serio. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde el propósito de esta sesión es dar a conocer cuáles son las principales actividades que desarrollan sus autoridades, sus docentes y desde luego la comunidad universitaria. En tal sentido, vamos con las principales
notas y las principales actividades desarrolladas durante la semana. Docentes de la facultad producen libros para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes. El doctor Saúl Ligerón, en coordinación con el doctor Mario Aguilar, docente de la Universidad de Guanajuato de México, realizaron la presentación del libro Clausura Fiscal, Derechos Humanos Vulnerados. Tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias con otros profesores. Y más allá de esas experiencias académicas, pues hemos desarrollado, hemos plasmado en este libro, que es un libro de consulta, un libro de apoyo para el proceso de formación de nuestros estudiantes. Base Matemática. En su primera edición, el ingeniero Eudal Avendaño, docente de la facultad y autor del libro, realizó la presentación que beneficiará a los estudiantes. Quiero agradecer a la vicedecana, al vicedecano, a las autoridades por este incentivo y apoyo más que todo a los docentes a la producción intelectual. Creo que es una de las facultades líder que está apoyando en esta parte académica. La universidad, esa es la esencia, esa es la misión, la visión que debe apoyar. Felicitamos a los docentes por la publicación de nuevas producciones que serán de impacto nacional e internacional. En nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre las calificaciones de riesgo y el mercado cambiario paralelo en Bolivia. Comenzamos analizando el contexto global, el contexto de la región y el contexto de Bolivia. Básicamente, el 2023 va a ser un contexto complejo en el cual vamos a continuar con un entorno de inflación alta. Vamos a contar con elevadas tasas de interés y básicamente vamos a continuar con una desaceleración económica. De hecho, el PIB mundial se espera de que en el 2023 crezca en 0.6% menos que el 2022. Las economías latinoamericanas van a crecer 1.5% menos que el 2022 y básicamente Bolivia va a crecer menos de 1% en comparación con el 2022. En nuestra temática del día de hoy hablamos de que las calificaciones de riesgo es una opinión especializada y autorizada por organismos y firmas internacionales que calculan una improbabilidad de pago, especialmente en la deuda pública, en la deuda soberana. Esta calificación de riesgo para Bolivia ha disminuido usualmente en los últimos años y fundamentalmente el mínimo común denominador que se encuentra en los informes, básicamente se resalta una gobernanza débil por parte del gobierno, valga la redundancia, por ejemplo, para temas de aprobaciones de leyes, el bajo nivel de reservas internacionales, bajo nivel de divisas y, desde luego, aspectos institucionales, por ejemplo, que el Banco Central de Bolivia no provea la información sobre el nivel de reservas e información estadística económica. Desde el 8 de febrero también es otra causa importante. De igual manera, en el programa de hoy estuvimos señalando que en Bolivia sí existe un mercado paralelo y de hecho, bueno, siempre lo ha existido, pero hoy en día al menos tenemos 3 mercados paralelos. Un mercado paralelo que el Banco Central ha creado para los exportadores, el mercado básicamente de la franja del tipo de cambio oficial y un mercado privado que se está saliendo fuera de esa banda oficial, ¿no? Fundamentalmente hemos leído la noticia de que ya hay gente que está siendo puesta a presa porque están ofreciendo dólares a un tipo de cambio diferente y sin duda alguna esto es un elemento de bastante reflexión toda vez de que las libertades humanas, la libertad económica se está poniendo en tela de juicio. Recordemos de que hay ofertantes, pero también hay demandantes y cuando ofertantes y demandantes acuerdan una transacción, es la libertad del mercado la cual debe prevalecer. Se necesitan políticas de corto plazo, también se necesitan políticas de largo plazo. Hay ciertos puntos importantes que deben
fortalecerse en la economía boliviana. Tenemos el tema de la subvención de combustibles, de diésel y gasolina, el tema de las divisas, el tema de fortalecer, por ejemplo, la exportación de la agroindustria y otras agendas que son importantes de la perspectiva económica. Estas fueron algunas de nuestras principales conclusiones en nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a que nos pueda seguir nuevamente por Canal 11, Televisión Universitaria, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.